Entonces, vamos con lo que sería la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es el tema 3.2, el cual es denominado establecer las políticas de seguridad en sistemas de información. Dentro de ese tema estuvimos hablando en primer lugar de los tres elementos fundamentales de la seguridad que ya hemos planteado varias veces, de la seguridad de un sistema, que serían la seguridad, el rendimiento y la calidad, los cuales deberían procurar asegurarse sobre todo en términos de lo que sería la conectividad. Vean que cuando hablamos de ataque a la seguridad de nuestra red, podemos verlos de dos maneras. Hay ataques pasivos, los cuales lo que hacen es recolectar información sin alterar, sin dañar el sistema y procurando no ser detectados. Y hay los ataques activos, que son aquellos que buscan alterar, dañar el sistema y que normalmente son rápidamente descubiertos debido a sus efectos, a las fallas que causan. Cuando hablamos de la gestión de red, decimos que es un proceso de supervisión y control de los recursos de nuestra red para conseguir niveles óptimos de rendimiento y disponibilidad. Esta gestión de redes va a abarcar varias áreas funcionales, las cuales serían principalmente gestión de fallas, de contabilidad, de configuración, de rendimiento y de seguridad. Pero dentro de este tema solamente vamos a hablar de lo que es la gestión de seguridad. Allí tenemos entonces lo que serían las principales funciones de la gestión de seguridad. Por una parte, debemos identificar los recursos sensibles de nuestro sistema, es decir, aquellos que pueden convertirse en vulnerabilidades, eh, que podrían después materializarse como fallas del sistema ante alguna amenaza o ataque. Tenemos después de esto lo que sería el almacenamiento de esos intentos de ataque, de esas amenazas a las que pueda enfrentarse el sistema. Esto a través de lo que sería la bitácora, el registro interno de la aplicación, a fin de poder darle seguimiento a los mismos y estar preparado ante cualquier situación. Y tenemos el mantenimiento de esos puntos de acceso protegidos. Debemos garantizar que esos recursos vulnerables que detectamos aquí en el primer elemento puedan aplicársele medidas de seguridad adecuadas para evitar que permitan la materialización de alguna amenaza. En sí, el proceso de seguridad realmente tiene lugar en esta tercera etapa. S-E-G. Continuamos entonces. Aquí está. Bueno, cuando hablamos de la parte de identificación de los recursos del sistema, estamos hablando en primer lugar de recursos sensibles. Estos pueden ser de tipo físico, es decir, hardware, de tipo lógico, es decir, software, bases de datos, etcétera, o de tipo humano, las personas encargadas de su operación de estos recursos. Debemos nosotros también analizar las relaciones que existen entre los diferentes componentes del sistema. Es decir,
especialmente aquellas que se establezcan entre los recursos y los usuarios. Debemos monitorizar los puntos de acceso sensibles. Estaríamos hablando nuevamente de esas vulnerabilidades a las cuales debemos procurar darles un seguimiento continuo. Cuando hablamos del almacenamiento de los intentos de acceso no autorizados, estaríamos haciendo referencia, por una parte, a lo que sería el registro de eventos de seguridad. Aquí es donde entraría en juego lo que es la bitácora del sistema. En segundo lugar, la identificación de los focos de ataque. Estaríamos detectando las posibles amenazas que están surgiendo sobre nuestro sistema, sobre nuestro programa. En tercer lugar, la forma de proteger esos puntos de acceso sensibles. Aquí hablamos de la gestión en sí de lo que es la seguridad. Aquí tenemos los tres elementos básicos de la seguridad. No los voy a volver a repetir porque ya lo hemos dicho ya innumerables veces en el día de hoy. Cuando hablamos de integridad, buscamos nosotros ¿cómo se dice? Proteger lo que es la consistencia de nuestros datos. Cuando hablamos de confidencialidad, buscamos proteger la privacidad. Y cuando hablamos de disponibilidad, tratamos de favorecer su accesibilidad. Aquí tenemos algunas alternativas de uso común con respecto a lo que es la seguridad. Tendríamos los muros de fuego, que lo que buscan es bloquear conexiones fallidas o ataques por fuerza bruta a nuestro sistema, es decir, el ingreso a nuestra información de entes no autorizados, dejando pasar al usuario autorizado, al usuario normal. Esta protección es solo de tipo externa. En segundo lugar, tendríamos la criptografía. Es una protección que puede servir tanto para uso externo como interno, donde se codifica el mensaje mediante algún algoritmo y ese algoritmo lo poseen tanto la persona que envía el mensaje como la que va a recibirlo, permitiendo con esto o dificultando con esto que un usuario no autorizado, un intruso, sea capaz de leer nuestros datos. Mira, a ver. Bueno, cuando hablamos de autentificación, estamos hablando de diversas herramientas que nos permiten identificarnos, restringiendo así el acceso al sistema para los usuarios no autorizados. Ahí hablamos desde las de tipo biométrico, de ADN, lectoras de retina, códigos, contraseñas tipo clave, cuestión de lectoras de ojos, de voz, etcétera. Cualquier tipo de medida que vayamos nosotros a establecer para poder que el usuario que va a ingresar al sistema sea identificado adecuadamente. Esto además tiene como ventaja que hace que el usuario no pueda comunicarse de manera anónima y por lo tanto tenga responsabilidad respecto a los contenidos, opiniones y acciones que él realice.
Luego de allí estuvimos hablando acerca de dos conceptos sumamente importantes, que son las vulnerabilidades y las amenazas. Ya hace un momento se nombraron, pero en ningún momento se explicó de qué se trataban. Aquí tendríamos primero el concepto de vulnerabilidad. Decimos que es una debilidad o fallo potencial pasivo, es decir, que aún no se ha manifestado, que está presente en un sistema. Recordemos que si nosotros no tenemos puntos débiles, no tenemos grietas en nuestro sistema, va a ser más difícil que las amenazas que intentan ingresar a él puedan materializarse. Vean que cuando hablamos de vulnerabilidad estamos hablando con una mirada hacia el futuro, a lo que podría pasar luego. Estamos tratando de que sean lo más predecibles posible y estaríamos trabajando en términos preventivos, evitar el problema antes de que suceda. Vean que la vulnerabilidad va a comprometer a los tres elementos de lo que es la seguridad de la información. Desde el punto de vista de la integridad, altera los contenidos. Desde el punto de vista de la confidencialidad, revela nuestros datos. Y desde el punto de vista de la disponibilidad, impide el acceso al usuario autorizado. Aquí tenemos algunos de los principales orígenes que pueden tener las vulnerabilidades. En primer lugar, pueden ser causadas por problemas de diseño. ¿Quién es el responsable de esto? El desarrollador. En segundo lugar, pueden ser causados por carencia en los procedimientos, es decir, procedimientos inexistentes o realizados incorrectamente. Nuevamente recae la responsabilidad en el desarrollador y también pueden ser creadas por errores de configuración. Como pueden ver, en la mayoría de los casos, las vulnerabilidades son originadas por el factor humano que se encargó de construir el sistema, bien sea intencional o accidentalmente. También podrían haber vulnerabilidades de tipo externo, como por ejemplo defectos del hardware o fallas de la infraestructura que va a soportar nuestra aplicación, las cuales no son atribuidas al desarrollador. Aquí en esta parte de errores de configuración, aparte del desarrollador, también pueden ser generados por el usuario. Una clave demasiado sencilla como esa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o un número que sea conocido público, etcétera, son errores de configuración que causan vulnerabilidades. Aquí tenemos que los primeros que nombramos eran de tipo interno y el último del que se habló es de tipo externo. Aquí tenemos una definición de amenaza. Un voluntario, por favor, que la lea. Amenaza. Es la acción que se vale de una vulnerabilidad para actuar contra la seguridad del sistema de información. Estas actuaciones son siempre negativas para el sistema. Muy bien, gracias. Entonces, como pueden ver, ¿qué sucede allí? Que si no existen vulnerabilidades o por lo menos minimizamos las vulnerabilidades, tampoco va a haber la posibilidad en la misma medida de que se materialice una amenaza. Si nosotros, por ejemplo, imaginemos que estuviéramos en una casa y que la casa tuviera una falla en la cerradura de la ventana. Si nosotros no arreglamos esa cerradura, estamos dejando una vulnerabilidad para que cualquier delincuente entre. Pero si nosotros arreglamos todos los defectos de la cerradura, la cambiamos, ponemos una reja, etcétera, estamos eliminando esa vulnerabilidad y por lo tanto esa amenaza de robo, etcétera, va a ser también anulada.
Entonces, como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Aquí tenemos algunos de los orígenes más comunes de las amenazas. Tenemos en primer lugar el código malicioso, que es la forma más común. Ataques tipo virus, troyanos, malware, etcétera, que infectan al sistema y producen alguna clase de problema. Pero repito, si nosotros no nos conectamos a páginas desconocidas, riesgosas, usamos dispositivos seguros siempre, etcétera, este código malicioso no debería tener la posibilidad de ingresar a nuestro sistema. En segundo lugar, tenemos la ingeniería social. Esto es cuando, digamos que el atacante se vale de la inocencia, de la ingenuidad, del, de lo que es las debilidades del factor humano para lograr infiltrarse en el sistema y producir daños. Tenemos los servicios de la nube que debemos estar pendientes de que esto es una mina de vulnerabilidades, donde deberíamos exigir a lo que es nuestro proveedor de servicios al menos los mismos niveles de seguridad que nosotros tenemos en nuestro sistema local. Y por último, en esta parte de los orígenes tenemos las redes sociales. Ese es otro problema sumamente frecuente de vulnerabilidad de diversos tipos. Inclusive el mal uso de las redes sociales puede llevar al desprestigio a cualquier organización. Luego de esto tenemos el tema 3.2.3, que sería riesgos y medidas de seguridad. Aquí tenemos la definición de un riesgo. Señor Albracio, por favor, ¿podría leer? Buenas noches. ¿Me escucha, por favor? Sí, sí, correctamente, dígame. Riesgo. Es la probabilidad de que se pueda producir un incidente relacionado con la ciberseguridad de tipo empresarial o doméstico, teniendo como principal factor la existencia simultánea tanto de una vulnerabilidad como de una amenaza. Muy bien, gracias. Entonces allí tenemos nosotros lo que significa la palabra riesgo en este sentido. Es la probabilidad, es un valor numérico, una cuantificación que se le da a la posibilidad de que se materialice una falla en el sistema de alguna clase, debido siempre a lo que es la existencia simultánea, es decir, al mismo tiempo, de una vulnerabilidad y una amenaza que se aproveche de dicha vulnerabilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, de manera cualitativa las diferentes evaluaciones del riesgo. Vean que el riesgo va a depender de una probabilidad. Esta probabilidad no es otra cosa que vulnerabilidad por amenaza. Eso nos da la probabilidad. Y el impacto, es decir, qué tan dañino puede ser para el sistema ese suceso. Todos estos valores podríamos decir que son bastante subjetivos, porque por ejemplo el hecho de que vamos a hallar los tres criterios: disponibilidad, confidencialidad e integridad. Dependiendo de la empresa, alguno de estos tres criterios va a ser más importante que los demás. Por ejemplo, hay empresas donde lo principal que se quiere garantizar es la disponibilidad, sin darle tanta importancia a lo que es la confidencialidad y dándole importancia media a la integridad. Porque a ellos lo que les interesa es que sus clientes, cada vez que quieran utilizar la información, tengan acceso a ella. Entonces, en ese caso, diríamos que el valor bajo de impacto lo tendría la confidencialidad, el valor medio la integridad y el valor alto la disponibilidad. En
cuanto a vulnerabilidad y amenaza, también son valores de tipo subjetivo. Muchos se hace un estudio dependiendo de la empresa, etcétera, y se saca algún valor para ellos. Este conjunto de elementos unidos es lo que nos va a generar lo que es el riesgo. Podemos darle valores numéricos a estos elementos. Puede ser de tipo decimal, de tipo porcentual, de tipo entero, dependiendo de las características como nosotros necesitemos trabajarlo. Aquí tenemos un ejemplo de riesgos, lo que es el impacto cualitativo y cuantitativo. Vean que lo que hace es dársele valores realmente. En este caso, el daño derivado del riesgo no tiene consecuencias graves en el primero. En el segundo, tiene consecuencias importantes para la organización, especialmente económicas, paralización leve o temporal del trabajo. Y en el alto tiene importantes repercusiones desde el punto de vista económico, legal, inclusive puede llegar a incluir la paralización completa de la empresa y al tener el riesgo que asocie el poner en peligro vidas humanas, se considera de alto riesgo. Entonces, ahí está. El riesgo medio incluye todo lo que tiene el bajo más la parte económica y laboral. El riesgo alto incluye todo lo que tienen los dos anteriores más la parte legal y humana. Aquí tenemos dos modelos de cálculo del riesgo. El primero es de la ISO, el cual nos dice que riesgo es igual a probabilidad por impacto. Y el segundo es de la ICSA, el cual nos dice que el riesgo es amenaza por vulnerabilidad por impacto. Vean que el impacto es el mismo en ambos casos. Y la probabilidad no es más que el producto de amenaza por vulnerabilidad, como ya habíamos dicho antes. Aquí teníamos un pequeño ejemplo. Vean que para esta empresa lo más importante es la confidencialidad. Le están dando un peso de 4, 2 a la integridad y 1 a la disponibilidad. Ellos tomaron como que todas las amenazas que habían detectado valían 3 y que la vulnerabilidad que estaban utilizando o que las vulnerabilidades valían 3 también. En base a esto, usamos la ecuación que ya habíamos planteado. Riesgo es igual a amenaza, que sería 3, por vulnerabilidad, que sería 3, por el impacto respecto al elemento que estamos estudiando. Es decir, riesgo de confidencialidad, riesgo de integridad, riesgo de disponibilidad. Hay que hacer allí 3 cálculos. Aquí estarían los cálculos correspondientes. Estoy colocando primero el impacto, luego la vulnerabilidad y después la amenaza. Esto ya lo habíamos hablado hace un rato, vamos a saltarlo. Todos estos riesgos de una red, como les dije antes, tienen que ver con accesos no autorizados. Allí tenemos algunas de las características. Aquí es modifica. Este no va aquí. Y al modificar tiende a ser detectado. Este no copié y pegué y las puse aquí. Este generalmente no modifica, uso indebido, saturación. Y aquí no detectado, no modifica. Ajá, aquí está bien. Aquí tendrían los ejemplos de los que hablamos ya hace un rato. Este atenta contra la integridad, este atenta contra la disponibilidad y este contra la confidencialidad. Bórrenle estas dos palabritas no, por favor, que fue una mala copia que hice allí. Aquí debemos estar pendientes cuando trabajemos con lo que es el análisis de riesgo, de pensar qué es lo que necesitamos proteger primeramente. En este caso podemos hablar de datos, de dispositivos, de personas o de
la unión de estos elementos. ¿De quién debemos protegerlo? No siempre solamente de usuarios externos, de elementos externos, sino que también puede darse el caso de que los mismos usuarios internos del sistema se conviertan en factores de riesgo al no respetar, al no establecer adecuadamente las políticas necesarias. Y cuando hablamos de cómo protegerlo, estamos hablando del establecimiento de medidas y políticas de seguridad adecuadas. Esto nos lleva entonces a entrar en el siguiente concepto denominado medidas de seguridad. No es otra cosa sino un mecanismo diseñado para detectar, prevenir o recuperarse ante algún tipo de ataque al sistema. Cuando hablamos de los mecanismos de seguridad, primeramente debemos establecer los controles requeridos, es decir, definir qué es lo que vamos a proteger y cómo vamos a hacerlo. Y luego de allí debemos supervisar lo que es la ejecución de dichos controles. ¿Quién se va a encargar? ¿En qué momento se va a hacer eso? Cuando hablamos de las funciones de un mecanismo de seguridad, tenemos allí las 4 principales. La primera es prevenir. Lo que hace es impedir que el sistema sea afectado por la amenaza. Mayormente está orientado a reducir la vulnerabilidad. El detectar nos permite identificar la amenaza una vez que ya se ha producido. Y el recuperar nos permite reparar el sistema para devolverlo a su estado original. Todos ellos están englobados dentro de lo que es la administración de la seguridad. Tenemos dos tipos de mecanismos de seguridad: los generalizados y los especializados. Cuando hablamos de los generalizados, tienen alcance global, es decir, abarcan toda la empresa de manera general, de manera no específica. Mientras que los especializados están enfocados en algún aspecto en particular del negocio, del sistema, como quieran llamarlo. Vean que las generalizadas están enfocadas hacia lo que es las amenazas, es decir, a prevenir los ataques externos, mientras que las especializadas se enfocan más en las vulnerabilidades. Tendría que ver con no ataques, con las debilidades internas del sistema. Entonces, esta tiene que ver más con las debilidades. Porque realmente no es un ataque, sino es algo que está ahí pasivo que debemos impedir que se active. Aquí tenemos las acciones que puede realizar un sistema, un mecanismo de seguridad. En primer lugar, tenemos las disuasivas, que lo que buscan es tratar de desanimar a lo que es el atacante, hacerle pensar, hacerle entender que no le conviene atacar esa empresa, bien sea por su alto nivel de seguridad, etcétera, o por el bajo valor que podría tener para él, el poco beneficio, los contenidos que en ella existen. Esos serían modos de disuadir a un atacante para evitar que afecte a nuestro sistema. Por otra parte, tenemos las preventivas, que lo que se enfocan es en blindar, en fortalecer para disminuir las vulnerabilidades, minimizar las vulnerabilidades. Las detectoras buscan identificar ataques y amenazas posibles hacia nuestro sistema.
Y las correctivas lo que buscan es, una vez que hemos detectado el problema, buscan eliminar el mismo, procurando restaurar el sistema a su condición normal de funcionamiento. Vean que las dos primeras se realizan de manera previa, es decir, antes de que el ataque afecte realmente el funcionamiento de nuestro sistema. Y las dos últimas se realizan de manera posterior, una vez que ya nuestro sistema ha sido afectado por el ataque. Aquí tenemos las principales dimensiones de la seguridad. Cuando hablamos de control de acceso, estamos refiriéndonos a los permisos adecuados. Cuando estamos hablando de autentificación, estamos hablando de identificación del usuario. Cuando estamos hablando de no repudio, estamos hablando de accesibilidad. Es decir, que esos datos que establecimos, esas credenciales, puedan ser validadas correctamente por el sistema. Imagínense que le demos el usuario, la contraseña a las personas y cuando traten de ingresar les resulte imposible debido a algún error del sistema. Confidencialidad, ya lo hemos dicho un montón de veces hoy, tiene que ver con la privacidad del sistema, integridad con su consistencia y la disponibilidad tiene que ver con la posibilidad de que el usuario autorizado pueda acceder a sus datos en el momento que así lo necesite. Finalmente, todos estos elementos son albergados dentro de lo que es la seguridad del sistema, la cual se encarga de establecer filtros, reglas, estrategias, técnicas, etcétera, que permitan garantizar el óptimo desarrollo de nuestros procesos. Las tres de arriba generalmente las consideramos como de tipo previo, es decir, se valida estos elementos antes de que el usuario ingrese al sistema. Validamos que tenga los permisos adecuados, validamos que se haya identificado correctamente y nos aseguramos de que ese usuario identificado correctamente pueda acceder a los contenidos que le fueron autorizados. No la agarres, no la agarres. Déjala ahí más rato. Tenemos por otra parte lo que es los que se aplican durante la etapa operativa, es decir, con el sistema en ejecución. En este caso, lo que hacemos es que durante el uso de la aplicación debemos garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos mediante la aplicación de políticas adecuadas de seguridad. Esto nos lleva entonces a pensar en la siguiente parte del tema, que es la relacionada con políticas de seguridad. Aquí tenemos, las he separado en dos grupos, las que se realizan previo digamos que a la puesta en funcionamiento del sistema y las que se realizan cuando el sistema ya está funcionando. En primer lugar, previa tenemos los test de seguridad, que es una evaluación o diagnóstico inicial, al igual que el análisis de riesgo. Tenemos también que esta test de seguridad se enfoca en lo que son las vulnerabilidades del sistema, mientras que el análisis de riesgo se enfoca en establecer los niveles de seguridad existentes. Nuevamente, aquí tendríamos lo que dijimos antes. En el nivel bajo no se pone en riesgo prácticamente nada de lo que es la organización. En el nivel medio se pone en riesgo la parte económica
y paralización parcial o temporal del funcionamiento de la misma. En el nivel alto se ponen en riesgo, aparte de los que están arriba, pudiendo llegar a una paralización definitiva de las operaciones de la empresa, lo que es la parte legal y la parte humana del sistema. En este caso, nosotros debemos predefinir, preestablecer los diversos protocolos de seguridad que vamos a utilizar. Y además de esto, debemos configurar, debemos preparar nuestro equipo y estructura de seguridad que se va a encargar de dicho cumplimiento. Nosotros ya una vez que estamos en la parte operativa, debemos estar pendientes de ser capaces de formar y de informar a nuestros usuarios acerca de las diferentes políticas de seguridad existentes. Esto es un proceso continuo, porque recuerden que el usuario es el peor enemigo del sistema, ya que él tiene la autorización para acceder al mismo y muchas veces no le presta el cuidado suficiente a lo que son las normas y parámetros de seguridad, creando grandes problemas en el sistema. Debemos hacer revisión periódica de contraseñas, solicitando al usuario que la cambie por otra y estableciendo formatos adecuados que no sean tan simples ni tan fáciles de descubrir. La protección antivirus debe mantenerse actualizada, al igual que contar con un buen firewall. Todo esto nos va a ayudar a garantizar lo que es la seguridad de nuestro sistema mientras esté en funcionamiento. Aquí tenemos el antivirus, tiene que estar actualizado, en pocas palabras, no voy a decir mucho del antivirus. Y el firewall tiene que estar activo, configurado correctamente para garantizar que el usuario autorizado pueda acceder al sistema y que los intrusos se les prohíba dicho acceso. Ya aquí pasaríamos a lo que sería la siguiente diapositiva. Bueno, muchachos, otro descansito, aunque sea un par de minutos, mientras que cambio la diapositiva.